Hoy platicaremos sobre una tremenda noticia, pues resulta que un abogado valiente se fue con todo y interpuso un juicio político contra dos ministros colas largas, uno de ellos el ministro Eduardo Medina Mora, ese que favoreció con un estilo de amparo protector a Enrique Peña Nieto, cuando recordemos que Peña Nieto no solamente lo había nombrado como embajador, sino también lo propuso como ministro a la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto no debía de conocer ese asunto. Y por otra parte, el otro ministriculento que también ya está poniendo su barba a remojar es el ministro Pérez Dayán, que se concedió una suspensión para seguir ganando más que el presidente de la República. Qué interesante que se está poniendo estos temas a la discusión. ¿Quién nos va a conocer? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en donde Morena tiene mayoría. ¿Qué va a suceder en este caso? ¿Acaso se aplicará el principio de López Obrador de que las escaleras se barren de arriba para abajo? ¿Qué va a pasar con estos nada honorables ministros o ministriculentos? ¿Los correrán? ¿Los pondrán de patitas a la calle? ¿O los inhabilitarán para que no vuelvan a ocupar algún cargo público? En este video veremos por qué delitos se les están acusando, cuál es el historial que cometieron estos dos ministros del Poder Judicial que han estado estorbando, perjudicando la vida política de México. Y también veremos cuáles son las diversas reacciones que se generaron en redes sociales y nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Tómela, abogado inicia petición de juicio político contra ministros y por lo tanto se acercan al bote. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar ese tema muy interesante, muy importante, que como hemos dicho es fundamental para que en México pueda existir un verdadero Estado de Derecho, que las cosas estén funcionando como deben. Pues ya hemos señalado el ejemplo que de nada sirve que un poder ejecutivo pueda hacer su chamba, que la policía pueda atrapar a los delincuentes, si a la hora de la hora que van a dar a un juzgado, un juez, un magistrado, un ministro bribón se pueda corromper y los termine liberando. Por lo tanto, si queremos un mejor México, se necesitan limpiar las instituciones después de esa tradición de corrupción que fue heredada. Y miren, para no darle tantas vueltas al asunto, vayamos a ver el tema que debe estar haciendo a los ministros Pérez Dayán y Medina Mora, que estén sudando frío, que les esté frunciendo hasta las anginas. Pero ¿por qué lo decimos? Veamos esta nota publicada en Cilínea, la cual está titulada La solicitud de juicio político contra los ministros Medina Mora y Pérez Dayán. Y para saber de qué están acusando a Medina Mora, no debemos perder de vista lo señalado en este párrafo, en donde mencionan: el ministro Medina Mora otorgó en la controversia constitucional 183-2018 la suspensión para que el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua estuviera impedido de proceder penalmente en contra de funcionarios federales de la anterior administración, incluido el expresidente Peña Nieto. De acuerdo al consejero jurídico del Estado de Chihuahua, existía un impedimento específico para que el ministro Medina Mora conociera del caso e interpuso un recurso mismo que indebidamente fue desechado por el presidente de la Corte. ¿Y por qué alegaba el consejero jurídico del Estado de Chihuahua que Medina Mora no podía conocer este asunto? Simplemente por una razón, porque si fue el propio Peña Nieto quien propuso como ministro de la Suprema Corte a Eduardo Medina Mora, pues por lo tanto había una relación de agradecimiento, de amistad. Incluso recordemos que fue también el propio presidente, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien propuso Peña Nieto a Medina Mora durante su gobierno prinosáurico para que fuera embajador en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando fue nombrado ministro de la Suprema Corte, la interpretación era clara, que él iba a estar para apoyar, para proteger, para cuidar las espaldas a todos los políticos prinosáuricos cercanos a Peña Nieto. Esto es lo que está de fondo en este caso. Algunas personas podrían decir: ay, Saúl, pero el asunto ya tiene algunas semanas. Pues precisamente eso es importante, darles ese debido seguimiento para que no se nos olviden, para que cuando se estén pasando por el arco del triunfo puedan recibir el castigo que se merecen. Y en este caso, ¿qué es lo que se está tramitando en contra de estos ministros?
una orden de juicio político que tiene el efecto de correrlos, de sacarlos, de quitarlos de sus funciones e incluso se les podría inhabilitar para que los ministros no puedan ejercer algún cargo público durante los próximos años. Por otra parte, la acusación contra el ministro Pérez Dayán no es menor. Recordemos la cola larga del ministro Pérez Dayán y dentro de la acción de inconstitucionalidad 105-2018 y su acumulada 108-2018, recordemos que fue cuando se impugnó la ley de remuneraciones para que ningún funcionario pueda ganar por encima que el presidente. Sin embargo, cometió una cuestión ilegal el ministro, otorgó de manera ilegal la suspensión para que no se ejecutara la ley y que ellos, los ministros, los funcionarios gordos del Poder Judicial, puedan seguir ganando por encima que López Obrador. Y aquí tenemos la muestra porque está más que embarrado el ministro Pérez Dayán, pues se menciona: la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Y mucho ojo, familia, en este caso no se necesita buscar algún testigo para ver si escuchó, para ver si vio algo ilegal del ministro Pérez Dayán. No, en este caso hay una resolución firmada con su puño y letra en donde se documentó, en donde quedó esa prueba que simplemente el ministro se pasó por el arco del triunfo a la ley de amparo y otorgó una suspensión cuando no tenía que hacerlo. Y ojo, lo prometido es deuda. Aquí tenemos algunos de los artículos con los que se está fundamentando la acusación, la solicitud de juicio político contra los ministriculentos. ¿Por qué? Porque incurrieron en abuso de funciones como servidores públicos, incurrieron en conflictos de intereses. También estos señores, estos bribones, cometieron el delito de ejercicio abusivo de funciones. También tenemos el artículo 225 que habla sobre los delitos contra la administración de justicia cometidos por los servidores públicos, los cuales deben de servir de mucho para que sí se lleve a cabo este juicio político contra estos dos ministros. Para amarrar con broche de oro, recordemos que estos no solamente las únicas rayas del tigre que tienen, tomemos en cuenta que tienen un largo historial y para menos, hace unos días les comentaba cómo el ministro Medina Mora recibió más de 102 millones de pesos cuando era ministro, cuando fue electo. Después él dijo que no había nada ilegal. Sin embargo, tomemos en cuenta que fueron las propias autoridades británicas o de Reino Unido o las autoridades gringas o de Estados Unidos las que advirtieron de estas transferencias, las cuales estuvieron más que sospechosas, las cuales se debería de investigar para ver si no ocurrió un lavado enorme de dinero. También recordemos que el propio López Obrador no descartó que se investigara al ministro Medina Mora. Tan es así que recordemos que en una conferencia mañanera dio a conocer que la unidad de inteligencia financiera que está a cargo de Santiago Nieto, fue notificada sobre la investigación que realizan las autoridades estadounidenses por estas supuestas transferencias millonarias del ministro Eduardo Medina Mora. Y aunque el ministro dijo que nada era ilegal, que él era una santa palomita, sin embargo se hacen más que necesarias estas investigaciones para dilucidar o para saber a ciencia cierta qué tan metidos están en actos de corrupción, en delitos y sobre todo para que de una vez por todas se pueda hacer justicia ante las marranadas que se han aventado. Por otra parte, para no perder de vista las diversas reacciones, posturas y lecturas políticas que se generaron, vayamos a ver algunos de estos espinosos comentarios publicados en Twitter. Por ejemplo, Don Corleone Andy Caramba publicó: impunidad garantizada para el PRIAN con estos dos corruptos, para eso los dejaron de herencia, para que les cuiden las espaldas. ¡Wow! Fuertes palabras de don Bruno Corleone. También Rocío Vázquez señaló: el que hayan denuncias cambiará el sistema. Esto sin duda es un comienzo, pero ahora va a estar la bolita del lado de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, quienes tienen el deber de no defraudar al pueblo. Y si no, ya los estaremos exponiendo para que la gente se acuerde muy bien el día de las elecciones, así sean del partido que sean. Lo importante es que se haga justicia. Por otro lado, Jade del Ángel señaló: excelente iniciativa contra este par de corruptos e inmorales. Apoyo total al abogado Eric Roberto Cepeda. También Ulises Jerez señaló: fuera ministros corruptos que tanto daño causan al país. El último comentario que me pareció muy interesante es este de nuestro amigo Roberto Couto, que nos sigue y le mandamos un abrazo. Este país va a empezar a cambiar a partir de que ministros, jueces, magistrados, ministerios públicos, gobernantes, exgobernadores, alcaldes y exalcaldes
diputados, senadores y ex de todo sean llamados a cuentas ante un juez competente y se les sancione, no más impunidad. Nosotros creemos que sí es muy importante que se pueda llevar a cabo ese principio que prometió López Obrador de que la escalera se va a barrer de arriba para abajo, y si ya hay documentos públicos, ya no se necesitan buscar pruebas, ya es más que claro que estos ministros abusaron de sus facultades, participaron en conflictos de intereses, por lo tanto se les debe de procesar y se les debe de castigar, dice López Obrador, y es algo fundamental que debe existir no solo en México, en cualquier país debe haber un Estado de Derecho y nadie por encima de la Constitución. Y si estos señores que son los ministriculentos, que se dicen los guardianes o los protectores de la Constitución, ¿cómo lo van a hacer si ellos mismos se la están brincando por el arco del triunfo? Por lo tanto es más que urgente que se puedan generar estos precedentes para que cualquier otro funcionario no se le haga fácil cometer sus marranadas. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí se vayan a correr, que sí vaya a proceder el juicio político contra estos dos ministriculentos señalados, tanto Eduardo Medina Mora como el ministro Pérez Dayán? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharruelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Porque ustedes lo pidieron, hoy platicaremos sobre el tema respecto si la 4T abandonó o no a los atletas, a los deportistas paralímpicos. Veremos cómo Ana Gabriela Guevara ha sido una de las deportistas que más orgullo, satisfacciones le ha generado a nuestro país, cómo recibió una CONADE con muchos problemas en donde se contrataban a empresas fantasmas, se cometían fraudes al por mayor. Sin embargo, parece ser que estos 6 meses que lleva de gobierno no han sido suficientes para solucionar las broncototas que existen.